Hola, feliz sábado. A ver, por eventualidades que a veces suceden y acontecen, no pudimos hacer la grabación, se dañó, se trucó, tuvo unos desperfectos ahí enredados, entonces no pudimos subir la que se hizo o se realizó en la iglesia. Entonces, dado a que queremos subirlo a las redes sociales y queremos subirlo a YouTube, a las 12 personas que nos ven a veces, no es broma, lo estamos haciendo por medio de esto, lo estamos regrabando, si lo quieren ver así. Ahora, la vez pasada estuvimos hablando acerca del liberalismo y analizamos las cuestiones que tenían que ver con el liberalismo. Vimos que el liberalismo en realidad es algo bueno en la medida de lo que cabe. O sea, el liberalismo lo que enseña es sencillamente que el gobierno no se va a meter con tu ideología, tu religión, tu libre pensamiento, inclusive en algunos puntos con el mercado, con la economía. El punto es que el gobierno interceda lo menos posible o interactúe lo menos posible con tus creencias o con lo que usted desea, lo que es su libertad de ejecutar. Y analizamos que hasta ahí eso está perfectamente bien. El libre culto es algo que nosotros agradecemos. O sea, los adventistas del séptimo día agradecemos el libre culto, dado que, o sea, cualquier persona de cualquier religión va a agradecer el libre culto. Si no, sería un culto obligado por el gobierno y no podríamos por nuestra convicción hacerlo. También tocamos el punto negativo que tiene el liberalismo, que ese punto negativo sería el problema acerca de los extremos, cuando raya del liberalismo a un extremismo de querer privilegios. Y pusimos de ejemplo la igualdad de género. Es el ejemplo más clásico que podemos poner. La igualdad de género con respecto a las mujeres, por ejemplo, que establece un matriarcado y reconocemos el feminismo. De hecho, yo apoyo el feminismo. Yo creo que las mujeres necesitan y deben tener los mismos derechos y obligaciones que los hombres, desde el voto hasta los privilegios y derechos que computa la constitución de cualquier país. El problema es cuando se exigen privilegios por encima de otros, cuando mis deseos, cuando lo que yo quiero se superpone a lo que otros desean. En este caso, el feminismo ha caído precisamente en eso, en desear obtener privilegios por encima de los hombres. Y anteponen todo esto de la violencia femenina y de los feminicidios y un montón de otras cosas, pero al fin y al cabo es porque están buscando privilegios por encima de las personas con el sexo opuesto. Lo mismo podemos ver en la igualdad de género, pero desde la perspectiva del el LGTB, o sea, de la liga gay, travestis, bisexuales, transexuales, en fin. Todas estas personas, yo soy franco cuando digo que soy fundamentalista cristiano. Yo no reconozco estas ideologías como algo correcto, bíblicamente hablando, pero son libres de hacerlas a su conveniencia. Cada persona es libre de elegir lo que desea o lo que no desea. Ahora, ¿dónde está el problema aquí? Como vimos en la vez pasada, el problema no está en que papi y papi quieran casarse o en que mami y mami quieran casarse. El problema es que cuando aceptas un punto, cuando aceptas una premisa, tienes que aceptar también todas las que se le parezcan por consecuencia. ¿A dónde voy con esto? Por ponerles un ejemplo. Si aceptamos que no es un trastorno del género, o sea, una enfermedad o un trastorno psicológico de la identidad del género, lo que tienen estas personas, sino que simplemente es que nacieron con un género erróneo, que en realidad deberían de ser mujer o deberían de ser hombre, o que nacieron con una atracción hacia el sexo igual. Entonces también tenemos que aceptar las personas que se consideran de otra edad, que se consideran de una edad mucho menor a la que poseen, y que si un señor de 40 años le gusta a una chiquita de 11 años es algo natural, porque ya a los 11 años usted como que empieza a desarrollar gusto por el sexo opuesto y demás. Entonces, y si quiere tener una relación con una chiquita de 11 años debería de ser correcto. Claro que el gobierno y ningún juez nunca ha reconocido esto. Tengo que aceptar que los trans age nunca han sido aceptados, pero
sigue el mismo modelo ideológico, ¿me entienden? Es como cuando lo puse, por ejemplo, las personas que forman parte del sistema deportivo o que practican algún tipo de deporte, este tipo de actividades agarran a hombres que se consideran mujeres, entonces realizan un cambio hormonal, se bajan el nivel de testosterona y aumentan el nivel de estrógeno por medio de medicamentos. Y cuando tienen un rango más o menos parecido al de una mujer, entonces participan como trans en lucha libre, en levantamiento de pesas, en natación y terminan siendo increíblemente buenos en esa área por obvias razones, porque biológicamente, y eso cualquier médico se los va a decir, biológicamente un macho de la especie humana va a tener mayores aptitudes musculares, fisiológicas en general para realizar muchos deportes que las mujeres. No significa que sean superiores, significa que en eso en particular son mejores. Las mujeres son miles de veces mejores en muchas otras áreas, pero en esa en particular los hombres son mejores. Inclusive por medio de cultura a los niños se les enseña desde que son muy pequeños, por medio de deportes o actividades físicas, a desarrollar sus sentidos de orientación espacial, mientras que a las mujeres no. Entonces eso es un plus que tienen estos caballeros que se consideran mujeres y entran a luchar con una pobre mujer, le dan una paliza, pero todo está bien. Entonces cuando aceptas, como dice mi querido padre, y las palabras suenan muy feas, pero es cierta, cuando aceptas una estupidez, tienes que aceptar todas las demás estupideces que conlleven esa misma idea. Ese es el problema de este nuevo liberalismo, que no es el original. Entonces, bueno, el punto aquí, lo importante es que normalmente estas tendencias, estas ideologías tienden a terminar cayendo en violencia. Ese es el problema. Cuando no se aceptan sus privilegios, los que ellos desean tener de más, terminan cayendo en actos de violencia. Y puedo demostrarlo en miles de situaciones. Los sindicatos son un excelente ejemplo. Yo durante mis años de escuela, en primaria, falté en total por lo menos un año y medio en diferentes fracciones a punta de puras huelgas, porque los maestros querían mayores privilegios y tenían que reconocerse esos privilegios o si no, se iban a huelga. O en caso de manifestaciones feministas, ¿cuántas veces no hemos visto que terminen en actos de violencia? Y es porque cuando no se reconocen esos privilegios que ellos desean, terminan, como enseña el liberalismo desde su principio en la Revolución Francesa, actuando por medio de violencia o tomando la autoridad en sus manos para poder llevar a cabo aquello que desean. Entonces, abandonemos ya el liberalismo, ya habíamos hablado de eso. Hoy vamos a tocar una de las religiones más extendidas en el mundo. Tiene más de 6 millones de adeptos esta religión. Y antes de empezar a hablar de ella, quiero que quede muy claro que nosotros no venimos aquí a menoscabar o a despreciar a ninguna área religiosa, a ningún grupo, a ningún grupo de personas. Lo que venimos es a hablar de ideologías, de ideas, de las ideas que siguen estas personas. Pero ellos son hijos de Dios, son personas muy entregadas y me estoy refiriendo a los testigos de Jehová. Nosotros sabemos con perfecta claridad que no hay nada más fiel en este mundo que un testigo de Jehová, porque legalmente a quien no le ha tocado la puerta de la casa un testigo de Jehová. Son las personas que más predican, son las personas que más se ven, son hijos de Dios muy entregados, son personas muy buenas que siempre buscan hacer el bien hacia los demás y tienen todo mi absoluto respeto. Pero no estamos hablando de las personas, estamos hablando de la ideología, las doctrinas que ellos creen. De ese es el tema, porque ellos también nacieron en el siglo XIX. Ellos nacieron en 1874, si mal yo no me equivoco, por mano de su fundador, el señor Charles. Ahora, este grupo ideológico, no voy a contar acerca de su historia. El señor Charles tuvo fundamentos o enseñanzas desde la iglesia presbiteriana y también desde la iglesia adventista. Él tiene ciertas, digamos que pinceladas de la ideología adventista, porque recibió clases de parte de ellos. Pero no voy a hablar en sí de su fundador, ni de cuántos años estuvieron, ni de dónde provienen. Vamos a hablar de sus ideologías, de sus doctrinas. Entonces, ¿qué creen los testigos de Jehová? Bueno, los testigos de Jehová, en su página, si ustedes se van a su página, van a encontrar que tienen ciertas
creencias doctrinales. Ahora, estas creencias doctrinales las establece un grupo selecto de personas en su organización. Ese grupo selecto de personas que está hasta arriba en su organización y que digamos que enseña a todos los demás de la Iglesia de los Testigos de Jehová aquello que tienen que creer. Ahora, yo no voy a inventarme nada, esto lo estoy tomando directamente de su página y de sus escritos. Un testigo de Jehová que me diga, no, nosotros no creemos alguna de las cosas que yo voy a decir, pues entonces es porque no sabe lo que creen los testigos de Jehová. Y pasa mucho, hasta en los adventistas pasa. Ustedes van a encontrar adventistas que no tienen ni la más remota idea de qué creen los adventistas, de las 28 doctrinas. Pero así también pasan los testigos de Jehová. Pero lo que yo voy a decir es lo que creen los testigos de Jehová, literal, lo que saco de su página web. Entonces, este cuerpo de gobernantes, este grupo de gobernantes que son los que administran, dirigen la obra de todos los testigos de Jehová desde una sede mundial. Y literalmente les dicen qué creer y qué no creer. O sea, la Iglesia de los Testigos de Jehová fomenta en forma verbal el buscar o el estudiar la Biblia para cada persona, pero no fomenta ni alienta las ideas propias. O sea, se tiene que creer lo que la organización o el cuerpo selecto de las personas en la Watchtower enseñan y no se pueden salir de ahí porque si no, eso sería apostasía y pues sencillamente dejas de ser testigo de Jehová, estarías en apostasía. Ahora, las principales doctrinas en las que podemos encontrar que tienen algunos, digamos que inconvenientes, porque ellos creen cosas que están muy bien, que incluso los cristianos en general no manejan, pero ellos sí. Por ejemplo, ellos manejan la idea de que el alma no es inmortal, que el alma perece. Salomón en Eclesiastés dice que el hombre cuando muere no tiene recuerdo, no tiene memoria, que en la muerte no hay alegría, no hay felicidad, no hay nada, que es solamente un sueño. Y así lo creen los adventistas también. Bueno, los testigos de Jehová también creen esto. Los testigos de Jehová no creen en un infierno donde las personas son torturadas día y noche y demás. Y eso es correcto, la Biblia sí enseña eso. Pero así como tienen cosas que están bien, también tienen cosas que no están muy bien. Entonces, empecemos con lo primero. Vamos a analizar la divinidad. La divinidad para los testigos de Jehová, que es digamos que el problema más grande que tienen, es que ellos no consideran a Jesús como Dios. Ellos lo consideran en tal caso como un Dios inferior o como la primera creación de Dios. O sea, ellos son arrianos. Es una ideología creada por Arrio, por hace mucho tiempo por los arrianistas. Y consideran que Jesús es el primer ser creado por Dios. De hecho, la idea es que Jesús no es Dios y tampoco existe en sí misma la doctrina de la Trinidad. O sea, no existe la Trinidad, porque no creen que el Espíritu Santo sea también un ser consciente. Ellos consideran que Dios Padre es el Dios principal y que Jesucristo es su Hijo, y que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. O sea, es como una energía que Dios activa para hacer las cosas. Ahora, esto lo van a oír muy seguido de muchas personas que dicen que los testigos de Jehová agarran y cambian las escrituras, las tuercen o las manipulan o tienen su propia Biblia para poder mantener sus doctrinas. Ok, esto un testigo de Jehová lo va a negar, pero hay que ser justos. Es porque casi nadie se pone a estudiar con cuidado acerca de esto. Y yo les voy a presentar ejemplos donde sí, efectivamente ellos alteran un poco el texto. No es que lo alteran, sino que lo traducen de otra forma que tal vez no es la más correcta, o que en unas partes traducen la misma palabra de una manera y en otras de otra manera, porque su ideología les tira a creer eso. Pongamos un ejemplo acerca del mismo Jesús, acerca de esta doctrina que les estoy presentando de que Jesús es Dios. Si ustedes se van, por ejemplo, Tito 2:13, el texto original, el texto, por ejemplo, que vas a encontrar en la Reina Valeria 1960 o en la Nueva Versión Internacional o en cualquier otra Biblia que haya sido traducida con el Textus Receptus, que es el texto en griego original, vas a encontrar que dice:
Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí el texto está diciendo la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que Jesucristo es el Salvador y también es Dios. Pero en la traducción del Nuevo Mundo, ustedes van a encontrar que dice, mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y de Salvador nuestro, Cristo Jesús. Entonces, el simple hecho de ponerle ese del, que no aparece en el original, ya cambió completamente. Ahí son dos seres. Uno es Dios, Salvador, y el otro es Jesús, el Cristo. Entonces son dos los que vienen. Ahora, así se repite en muchas otras ocasiones. Si ustedes se van a, por ejemplo, a Filipenses 2.9, por ponerles un ejemplo, en Filipenses 2.9 dice, en el original, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Mientras que en la versión del Nuevo Mundo dice, por esa misma razón también Dios lo ensalzó a un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre. Son pequeños cambios, pequeñas cositas. Agregan la palabra otros, agregan la palabra en, agregan la palabra y, o traducen en vez de el nombre de Dios, en vez de ciertas expresiones, otras, para quitar el crédito de si Jesús es Dios o no es Dios. Igual tenemos citas bíblicas en la misma Biblia de los Testigos de Jehová que dicen algo distinto. Por ejemplo, si nos vamos a Hechos 20:28, vamos a leer por ejemplo, en la Biblia, la Nueva Versión Internacional, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Está diciendo que Dios adquirió con su sangre. Está poniendo a Jesús como Dios, por tanto, porque Él fue el que derramó la sangre. Pero en el Nuevo Mundo dice, presten atención a sí mismos y a todo el rebaño entre el cual el Espíritu Santo los ha nombrado superintendentes para pastorear la congregación de Dios, que Él compró con la sangre del Hijo, y lo ponen entre paréntesis, suyo. Entonces, ¿es una interpretación? Sí. Es una traducción, sí. Pero el punto es que es una traducción que no está siendo fiel con ella misma. ¿Por qué? Porque en partes donde se traduce de un modo la palabra Dios o Señor y se usa la misma palabra para ellos en griego, cuando se refiere a Jesús se usa otra. Cuando se usa la palabra adorar, por ejemplo, para Dios se deja la palabra adorar. Pero esa misma palabra de adorar, cuando se traduce para Jesús, se escribe honrar, para quitar la palabra adorar. ¿Me entiende? Le quitan de esa forma el sentido al texto original. Entonces, si por ponerles un ejemplo, analizamos utilizando otros textos en comparación, nos damos cuenta que en realidad Jesús sí es Dios. Vamos a analizar algunos textos para que vean. Por ejemplo, en Isaías 43:11 dice, yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Y hablando de Jesucristo, en Hechos 4:12 dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvados. Entonces está usando la misma expresión que en Isaías para hablar de Dios. Por tanto, ese Dios de Isaías es Jesús en Hechos. O, por ejemplo, en Salmos 23:1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hablando de Dios, el Señor, Dios, Jehová. Y en Hebreos 13:20 dice, al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús. O sea, Jesús es ese Señor. En Isaías 10:21 dice, y un remanente volverá, y un remanente de Jacob volverá al Dios poderoso, el Dios fuerte, Dios poderoso. Mientras que en Isaías 9:5, hablando del nacimiento de Jesús proféticamente, dice, porque nos ha nacido un niño y se le darán estos nombres, Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. O sea, se le está poniendo como Dios fuerte también. Jesús es Dios fuerte. Si ustedes lo analizan una y otra vez la Biblia, incluso en la Biblia
que manejan los testigos de Jehová, el Nuevo Mundo, así se llama esa Biblia, se repite constantemente que Jesús es Dios. O sea, no pueden cambiar todos los textos porque son demasiados. Por ejemplo, en el texto de forma constante que hombres adoraron a Jesús. En Mateo 2:12 dice que los magos adoraron a Cristo. En Mateo 14:33 los discípulos adoraron a Cristo. En Mateo 28:9 María, las dos Marías adoraron a Jesús. En Mateo 28:16 al 17 los 11 adoraron a Jesús. En Juan 9:38 el ciego sanado adoró a Jesús. En Hebreos 1:6 todos los ángeles adoran a Jesús. En Apocalipsis 5:14, millones de ángeles en el cielo adoran a Jesús. Ahora, los testigos de Jehová explican que a Jesús no se le puede adorar. Curiosamente, irónicamente, su constitución de fundación dice que ellos fueron puestos en la tierra precisamente para adorar a Cristo. Pero ellos como tal actualmente dicen que no se puede adorar a Jesús porque eso sería idolatría. Porque Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Ahora, lo irónico es que Dios no comparte su gloria con nadie, pero aquí en el Nuevo Testamento constantemente están adorando a Jesús. Todo el mundo, literalmente, hasta Jesús se dijo a sí mismo que era Dios. En Juan, si ustedes se van a Juan 8:57, van a encontrar que dice: entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El yo soy que él está diciendo, ese texto, si ustedes lo leen, se refiere al término que utilizó Dios cuando habló con Moisés. Yo soy. Cuando le preguntó Moisés, ¿cómo voy a decir que Dios me envió? Dios lo que le contestó fue: yo soy. Eso es lo que Jesús está diciendo. Precisamente por eso es que en el texto 59, en el versículo 59 dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando en medio de ellos y se fue. Eso es porque Jesús en ese texto se estaba poniendo como Dios. De hecho, si ustedes lo leen en Juan 10, si ustedes se van a Juan 10:30, Jesús mismo dice: yo y el Padre uno somos. Y los judíos después dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús le respondió: muchas obras buenas os he mostrado a mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, él se estaba autodeclarando Dios. Y sabemos que solo un Dios hay. Dice la Biblia: oye Israel, tu Dios uno es. Y es que es muy curioso cómo lo hacen en los libros de los testigos de Jehová. Si ustedes se van y leen, por ejemplo, en Hebreos 1:6, dice: además, al introducir a su primogénito en el mundo, primogénito en la Biblia significa el que recibe la heredad, no el primero en nacer. Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Pero ese texto en el Nuevo Mundo dice: y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. O sea, cambian una palabra por otra palabra, pero al fin y al cabo en la traducción original la palabra significa adorar. Ahora, vamos a ver otras doctrinas. No solamente el hecho de que ven a Jesús como si fuera la primera obra creada de Dios. Y de hecho, analicemos solamente eso. Si nos quedamos solamente ahí, vamos a ver un serio problema. Porque si ustedes analizan que Jesús es la primera obra creada por Dios, que Él no es Dios en sí mismo, entonces no se le debe rendir ningún homenaje, ni honra, ni adoración, sino solamente al Dios el Padre. Entonces tenemos un serio problema con la salvación, porque la salvación depende de la misericordia y del amor del Dios creador. Entonces, si ustedes lo analizan, Jesús sería muy bueno. Jesús se sacrificó por nosotros y demás. Pero el Padre queda en un serio problema porque realmente Él no está sacrificando nada. Él no se está dando por la raza humana, ¿me entienden? No está intentando salvar a la raza humana a base de su sacrificio. Lo que está haciendo es que otro se sacrifique. No está colocando a Dios como el Salvador, está colocando a una obra creada más. Y precisamente por eso es que ningún ángel podía ser de redención para nosotros, porque los ángeles no
pueden redimirnos ya que ellos no nos crearon. Y la Biblia dice que por su mano Dios creó todas las cosas. Y Jesús se dice que fue el que creó todas las cosas. Por eso nos puede redimir. Pero analicemos otras partes, no solamente quedémonos con esto de la Trinidad. También cree que el Espíritu Santo es una fuerza. No nos vamos a meter mucho en eso. Vamos a analizar en estos últimos 5 minutitos que nos quedan a otro punto interesante de los testigos de Jehová. Y es que ellos tienen un récord hasta la fecha de haber puesto más fechas para la venida de Jesús que ninguna otra organización cristiana. Literal, dijeron que Jesús venía en 1874, luego dijeron que venía en 1914, luego dijeron que venía en 1925. Y si mal me equivoco, ya en 1925 dijeron que ya no iban a poner más fechas, y obviamente porque ninguna se había cumplido. Y la Biblia me dice que si el profeta dice algo y esto no se cumpliera, el tal es mentiroso y Dios no habla a través de él. En lo que ellos llegaron a la conclusión es que en 1914 Dios, y ahí es donde empieza la interpretación profética de los testigos de Jehová, que en 1914 Dios llegó a la tierra, llamémoslo así, pero no fue una visita directa de Dios, sino que es una toma de poder desde el cielo. Y es que la escatología, o sea, la forma en la que ellos entienden cómo van a suceder los eventos del tiempo del fin, es muy confusa para los testigos de Jehová. De hecho, yo considero que la mayoría de los testigos de Jehová no entienden muy bien su escatología. Es porque es sumamente confusa. De hecho, yo me tomé mucho tiempo en analizarla y estudiarla para poder comprenderla al detalle. Y es que verán, Jesús entonces, desde el cielo, toma el reino en 1914. Y ustedes dirán, ¿por qué en 1914? ¿De dónde se sacaron esa fecha? Bueno, ellos creen que el sueño de Nabucodonosor, que tuvo acerca de los 7 tiempos en donde pasa convertido en una bestia, es una profecía acerca del tiempo de la raza humana que va a tener para vivir en esta tierra. Entonces ellos analizan desde el nacimiento de Adán en adelante 7 tiempos son 7 años, y sacan una profecía a partir del momento del ingreso de la ciudad de Babilonia, de la conquista babilónica sobre Jerusalén, que consideran que es ese momento importante en el que ya no hubo más descendencia de reyes de David gobernando en Israel, cosa que no es cierto. En Israel siguieron reyes descendientes de David gobernando. De hecho, no fue hasta el tiempo más o menos de Jesús que realmente no hubo un rey, que en este caso fue Herodes, del linaje de David gobernando. Y aún así, si lo analizáramos como descendencia de David, el reinado de Dios, pues sigue inconcluso porque como tal Jesús no reinó en Jerusalén. Pero ellos consideran que entonces a partir de esa fecha, que es el 607, si me no equivoco, a partir de ahí se empieza a sacar cuentas de 2540 años, 2520 años, perdón, que sería la fecha, a partir de ese momento, 7 tiempos, o sea, 7 años. Cada año tiene 360 días, esos 360 días son un año, por tanto son 7 años a 360 días cada uno, hacen 2500 y pico de años, y se empieza a sumar desde el momento en el que Babilonia invade Jerusalén hasta la fecha de 1914. Entonces ellos creían que en 1914 iba a venir Jesús. Obviamente no vino. Entonces lo que ellos dedujeron fue que Jesús sí vino, pero en forma de visión. O sea, él está viendo desde arriba en el cielo. Esa es la forma en la que él vino. No estoy burlándome, estoy diciendo lo que ellos creen. Entonces, él está desde el cielo viendo y tomó el poder como rey en el cielo, y a partir de ahí los eventos del tiempo del fin se van a llevar a cabo. Ahora, obviamente esto está contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús empieza a reinar cuando se acaba la maldad, cuando termina el juicio de Dios, así lo establece la Biblia, y que después viene como príncipe y rey a juzgar. Se establece un juicio, ya hemos hablado de eso en otras reseñas, en otros estudios y demás, y lo analizamos desde la perspectiva bíblica, lo comprobamos desde la perspectiva bíblica con mucho detalle. Pero más allá de esto, el problema que tienen es que creen que solamente al cielo van a ir
144,000 personas. Ahora, esto es muy importante porque es algo muy fuerte. Esto y el tema acerca de la divinidad de Jesús es donde en serio tienen el fallo más grande. Y es que ellos creen que solamente 144,000 van a ir al cielo, que todos los demás salvados lo que van a hacer es reinar aquí en la tierra, o estar aquí en la tierra. Y estos 144,000 son personas especiales que Dios ha ido resucitando a través del tiempo y que se ha ido llevando al cielo, por así decirlo, porque están en el cielo, o sea, esa es la interpretación de ellos, que están en el cielo y que todavía faltan algunos de estar en el cielo. Y esos son los que, como digo, van al cielo, ¿de acuerdo? Ahora, esto no es bíblico, pero vamos a analizarlo con más detalle. Ellos dicen que entonces estos 144,000 son los que van al cielo y todavía uno puede ser parte de esos 144,000. No queda muy claro cómo, si es que Jesús ya está reinando ahí arriba y se supone que tienen que resucitar, cómo es que todavía faltan 144,000. Entonces, no queda muy claro cómo es que uno se vuelve 144,000 o no. Eso es más como la percepción y como que Dios te elija. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová, sinceramente yo creo que no te va a poder dar una respuesta. De hecho, ni siquiera los que estén hasta arriba, los pastores o dirigentes, ancianos, la verdad es que no hay un consenso acerca de eso. Simplemente no tienen ni idea. Y hay otros dos grupos de resucitados. El otro grupo es la gran muchedumbre, las ovejas. Estas otras ovejas, que no son 144,000, se quedan en la tierra, resucitan en la tierra, y esos son los que se quedan viviendo los 1000 años de paz en la tierra. Ahora, el problema con esta doctrina, y me voy a basar en sus escritos, me voy a ir a su página. Ellos dicen en su página que, va un toquecito para buscarlo. Si ustedes se van a la página de los Testigos de Jehová, estoy hablando de la gw.org, es literalmente la página de ellos, y se van a sus doctrinas en la parte de la muerte. Ellos dicen cuando una persona muere deja de existir, según Eclesiastés 9:5. Perfecto, eso es cierto. Los muertos no están sufriendo en ningún infierno de fuego, eso es bíblico, es cierto. Miles de millones de personas han muerto, pero volverán a vivir cuando Dios los resucite. En Hechos 24:15 se basan, y eso es cierto, Dios los va a resucitar. Sin embargo, quienes hayan sido resucitados y no quieran aceptar las normas de Dios serán destruidos para siempre y nunca más podrán volver a vivir. Ahí es donde está el problema. A ver, la Biblia me enseña que una vez que el hombre muere, a juicio. Literal, así lo dice. Si ustedes se van a la Biblia y buscan, se van a encontrar que eso es lo que dice el mismo apóstol. Si se van a Hebreos 9:27, la Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto al juicio. Aquí, si ustedes se van a la página de los Testigos de Jehová y leen con cuidado lo que ellos están diciendo, dicen que, sin embargo, quienes hayan sido resucitados, o sea, resucitan, y no quieran aceptar las normas de Dios, serán destruidos para siempre y nunca más podrán volver a vivir. Y es porque ellos enseñan que, literal, después de durante esos 1000 años, las personas van a ser resucitadas aquí en la tierra, porque no van a ir al cielo, el cielo solamente es para los 144,000, y estas personas van durante ese periodo ya resucitados, después de haber tenido una previa vida durante esos 1000 años, a ser tentados al final por Satanás, que es liberado después de los 1000 años, y durante ese tiempo a decidir si van a vivir bajo las normas de Dios o no. Y si no, entonces son sentenciados, son juzgados a ser destruidos. Pero la Biblia me dice que el hombre vive una vez aquí en esta vida y después muere y de una vez se va para el juicio. O sea, ya él fue juzgado. A partir de que murió, a partir de ese momento ya se decidió. Muerto el hombre, perece todo nivel de salvación. Entonces no es muy bíblico decir que, digamos, que tienen una segunda oportunidad. De hecho, eso es una doctrina católica, eso es un purgatorio, si lo quieren ver así, es muy parecido. Además, el mensaje de los 144,000. El problema con los 144,000 y eso de la gran muchedumbre es que tampoco resulta ser muy bíblico, porque la gran muchedumbre también está en el cielo. O sea, de hecho, todos se van al cielo. Literalmente para eso sirven los 1000 años. Jesús viene aquí, hay un gran catacumbre por su venida, resucita a los muertos, porque así dice Pablo, que no se adelantarán unos a los otros, sino que en el mismo momento seremos transfigurados en un abrir y cerrar de ojos.
Y me dice acerca de la multitud en Apocalipsis 7:9, y vamos a leerlo con cuidado y ya con esto terminamos. Después de esto, mire, estos no son los 144,000. Ellos creen que los 144,000 van al cielo, pero esto es la otra multitud. Estas son las otras ovejas que ellos creen que no van al cielo, que se quedan en la tierra. Entonces dice, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esto en Apocalipsis 7:9. Delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. Entonces, ¿dónde estaba esa gran multitud? Junto con los seres vivientes, los ángeles y toda esa gran multitud frente al trono de Dios. Y los mismos testigos de Jehová creen que el trono de Dios está en el cielo. Esta gran multitud se fue al cielo también. No es solo para los 144,000. No hay segundas oportunidades. La vida es solamente una y su decisión está aquí en la tierra. No existe un 1000 años después a ver qué nos pasa si decidimos si sí o si no. No existe un eso. Existe un ahora. Puedes tomar la decisión 1000 veces mientras estés vivo. Una vez se muera la persona, ya no hay forma de arrepentirse, no hay segundas oportunidades, y es por una muy sencilla razón, porque si durante toda la vida no estuvieron de acuerdo en ponerse en paz con Dios, ya no van a estarlo bajo ninguna circunstancia. De ahí viene el relato del rico y de Lázaro. El rico estaba en el infierno muriéndose y no buscaba un arrepentimiento, no quería arrepentirse de sus pecados, lo que quería era mandarle a un muerto a sus hermanos para ver si le creían, para que ellos no pasaran por la angustia que tenían en ese momento ellos. Que eso es una parábola porque el infierno no existe, pero aún así, la idea es que Dios no da segundas oportunidades, Él da segundas, terceras, cuartas, quintas, todas las oportunidades, pero mientras el hombre esté vivo. Una vez el hombre muere, a juicio. Así dice Pedro, así dice Hebreos. Entonces, el punto importante aquí, hermanos, es que vean, los testigos de Jehová son personas muy buenas, muy nobles, personas que predican mucho la palabra de Dios, pero les voy a ser muy franco, tienen errores doctrinales enormes. No me voy a meter con lo de las transfusiones de sangre, porque lo considero irrelevante. Vean, les voy a poner un buen ejemplo acerca de esto de las transfusiones de sangre. Ustedes saben que los testigos de Jehová no hacen transfusiones de sangre porque consideran que es lo mismo que ingerir sangre, entonces no lo practican y tienen otros métodos alternativos. Pero vamos a analizarlo con cuidado. O sea, les voy a dar un buen ejemplo. ¿Por qué no se pasan sangre? Pero en vez de eso, ¿por qué comen grasa? O sea, cuando se habla de la sangre en Levíticos, también se habla de la grasa. No se puede ingerir grasa de animal ni tampoco sangre. Y Dios lo pone en el mismo nivel. La sangre y la grasa no se pueden comer. Y yo no veo a ningún testigo de Jehová diciendo que el bistec le va a quitar el pedazo de grasa, o que hierve la carne, igual que lo hacían los judíos, para sacarle toda la grasa, y luego la asa para sacarle toda la grasa y ya comérsela y también la sangre. Pero con la sangre sí, o sea, es como agarrar, es muy parecido a los fariseos, que agarraban y se imponían cargas más allá de lo que la Biblia les pedía. O sea, la Biblia dice no comer carne, en ninguna parte dice no te salves la vida haciéndote una transfusión con sangre. Por eso es que no me quiero meter mucho con esto, porque es un tema ahí delicado para muchos testigos de Jehová. Lo que quiero es que vean doctrinalmente, si ustedes le preguntan a cualquier testigo de Jehová, muy pocos le van a poder explicar su escatología, o sea, lo que ellos interpretan acerca del Apocalipsis. Y esas personas, de todo ese grupo, muy pocos de ellos van a poder explicarle con detalle en qué creen cada uno de los símbolos, como lo hemos venido haciendo aquí nosotros, que agarramos cada una de las iglesias y les explicamos qué son, qué significan sus símbolos, dónde están, cuándo se cumplieron, cuándo no se van a cumplir, qué significan, buscarle pasajes en la Biblia que le expliquen cada uno con detalle. Muy pocos van a hacer eso, y de hecho no, ninguno va a poder hacer eso, porque van a tener errores doctrinales tremendos, chocando a cada rato. El Apocalipsis en sí mismo inicia diciendo: yo soy el alfa y el omega. Literalmente se está poniendo a Jesús como Dios, y ellos rechazan la divinidad de Dios, de Jesús. El hecho de que tienen una Biblia distinta o alterada, pues sí, ya lo comprobamos. O sea, de que la alteran. Ahora, tal vez ellos lo dicen que es la traducción, pero es que cuando vos traducís la palabra Dios en una parte como Dios
y en otro lado como Señor o como el primogénito. Cuando un lado traducís adorar a Dios, a Jehová, porque ellos creen en Jehová, no en Dios, ellos consideran que el nombre de Jehová es importante. Cuando ustedes traducen adorar a Jehová, pero la misma palabra se utiliza para adorar a Cristo y en vez de adorar ponen honrar, sí, pues están jugando sucio. Es así de simple, están jugando sucio. O sea, es traducir el texto a su conveniencia. Entonces, con esto cierro, hermanos. No quiero que se sientan mal ni atacados si algún testigo de Jehová lo está viendo. Son personas muy nobles, personas que creen en Dios. Yo algún día voy a ver un montón de testigos de Jehová, si es que yo llego al cielo, en el cielo. Pero doctrinalmente, perdón, no es bíblico. Fallan bíblicamente. Hay cosas que dejan por fuera, obviando las que son, valga la redundancia, obvias, como por ejemplo la ley de Dios. O sea, la Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley. En primera de Juan dice que todo aquel que dice que lo conoce, mas no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no le ha conocido. Jesús constantemente mandó a guardar sus mandamientos, los mandamientos, la palabra del Padre. Y pues son 10 mandamientos. Evitan transfusiones de sangre, pero no les importa si guardan o no el sábado. Y es porque ellos no son creacionistas, ellos no creen como tal en una creación en 7 días. Entonces estos fallos doctrinales son los que me hacen decir no puedo ser testigo de Jehová. Entonces Dios me los bendiga. Se me extendió un poquito, se me hizo un poquito larga, pero así es la vida cuando se hacen estos remakes. Y Dios me los acompañe y me los tenga siempre en su santa gloria. Hasta luego.